¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por saber la verdad sobre la muerte de un ser querido? ¿Y si todos te dijeran que fue un suicidio, pero tú sabes que no lo fue? Este es el caso de April Holt, una joven madre de Tennessee cuya historia comenzó como una tragedia que parecía cerrada, pero que con el tiempo se transformó en un ejemplo de lucha, de amor de madre, y también de las fallas de un sistema que muchas veces prefiere cerrar carpetas antes que buscar justicia. En este documental te voy a contar todo, desde quién era April hasta qué pasó la noche de su muerte, quién estuvo involucrado, las contradicciones del caso, la confesión inesperada, y cómo su madre, Jamie Dickerson, se convirtió en la única voz que se atrevió a desafiar a todos. Porque cuando una madre siente que algo no cuadra, puede convertirse en investigadora, en fiscal, en activista. Y eso fue lo que hizo Jamie. Esta historia no solo es sobre una muerte trágica, es sobre la determinación de una mujer que no se detuvo hasta que la verdad salió a la luz. April Holt nació en 1994. Desde muy joven se destacó por ser muy independiente. Era creativa, simpática, siempre con algo nuevo entre manos. La gente que la conocía decía que era de esas personas que iluminaban una habitación cuando entraban. Tenía una energía que contagiaba. Con el tiempo, April se convirtió en mamá de 2 niños. Una niña de 12 años que tuvo en una relación anterior y un niño de 8 años que tuvo con su entonces esposo, Donovan Holt. Como muchas mujeres jóvenes, April tenía que equilibrar trabajo, maternidad, vida personal. Pero ella se las arreglaba. Y no solo eso, también emprendió. Montó su propio estudio de belleza, especializado en pestañas y extensiones. Era su sueño. Le puso su nombre, lo decoró como a ella le gustaba, y con los años logró fidelizar clientas que la adoraban, no solo por su trabajo, sino por su forma de ser. Muchas decían que ir al salón con April era como ir a terapia. Siempre tenía un consejo, una palabra de ánimo. Además, April también era muy activa en redes sociales. En TikTok tenía más de 200,000 seguidores. Hacía videos motivacionales, hablaba sobre cómo salir de relaciones tóxicas, cómo recuperar tu autoestima, cómo cuidar de ti misma. Era una mezcla entre influencer y mentora emocional. Y eso es clave para entender por qué su caso conmocionó tanto. Porque no era alguien anónima, era alguien que inspiraba. Pero detrás de esa imagen fuerte y positiva, April tenía luchas internas. Una de las más importantes, su matrimonio. Estaba casada con Donovan Holt, un hombre de 33 años con quien llevaba años de relación y con quien ya no se sentía segura. Donovan, según amigas cercanas y familiares, era un hombre controlador, celoso, de esos que quieren saber dónde estás todo el tiempo, que revisan tu teléfono, que te aíslan poco a poco. Jamie, la madre de April, declaró que desde hacía tiempo notaba que su hija ya no era la misma, que tenía miedo, que se notaba tensa. Y eso se intensificó en 2023, cuando April comenzó a hablar seriamente sobre divorciarse. Y esa decisión, como veremos más adelante, fue el principio del final. El 28 de julio de 2023, April pasó el día aparentemente normal. No hay reportes de que estuviera triste, ni deprimida, ni ansiosa. De hecho, había publicado unas historias en redes, una de ellas mostrando parte de su rutina de noche como tantas veces hacía. Nada en su actitud indicaba que ese día iba a terminar como terminó. Esa noche, April y Donovan discutieron. No era la primera vez, pero esta fue particularmente fuerte. Hay versiones de que incluso los niños escucharon la pelea desde sus habitaciones. El hijo de ambos, que entonces tenía 8 años, le habría dicho después a su abuela que escuchó gritos y golpes. Lo siguiente que se sabe es que a la mañana siguiente, Donovan llamó al 911. Dijo que encontró a April inconsciente en el baño, que tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza y que no respondía. Los servicios de emergencia llegaron rápido. La escena era confusa. La trasladaron al hospital St. Thomas Midtown, donde la pusieron en coma inducido para estabilizarla. Ahí estuvo durante varios días. Cuando Jamie, la madre de April, llegó al hospital, se encontró con una imagen que jamás olvidaría. Su hija estaba conectada a máquinas, tenía marcas en el cuello, tenía moretones en la cara y en los tobillos. En los tobillos. ¿Por qué alguien tendría moretones en los tobillos si, según la versión oficial, se había hecho daño a sí misma de esa forma? Jamie supo en ese momento, lo dijo después en entrevistas. Yo sabía que alguien le había hecho esto. Lo sentí desde el primer segundo. El problema es que a pesar de todas esas señales, la policía local aceptó la versión de Donovan sin cuestionarla demasiado. No interrogaron a profundidad, no hicieron una recolección rigurosa de pruebas en la escena.
y en cuestión de días el caso fue cerrado como un suicidio. Sin autopsia pública, sin búsqueda de huellas, sin análisis forense completo, Jamie no podía creerlo. Ni siquiera se le había notificado como parte interesada en la investigación. Todo parecía demasiado rápido y demasiado conveniente. Para muchas personas, perder a un hijo es una herida que no se cierra nunca. Pero para Jamie Dickerson, la mamá de April, esa herida se convirtió en una causa. Desde el primer momento, ella no creyó que April se hubiera hecho daño a sí misma. No lo aceptó, y no por negación, sino porque nada tenía sentido. Para empezar, su hija no tenía antecedentes de salud mental severos. No había señales de depresión profunda. No había dejado una nota. No había cambios en su comportamiento los días previos. De hecho, estaba haciendo planes. Tenía citas programadas con clientas. Tenía productos pedidos para su salón. Estaba rehaciendo su vida después de un matrimonio que la había tenido controlada por años. Jamie comenzó a hacer preguntas. Muchas. Empezó por revisar su celular, el historial, las últimas llamadas. Lo que encontró la desconcertó aún más. April había estado mandando mensajes hasta muy tarde la noche anterior. Algunos eran mensajes normales, otros eran a amigas diciéndoles que estaba discutiendo con Donovan, pero que iba a estar bien. ¿Eso lo haría alguien que planea terminar con todo? Lo segundo que hizo Jamie fue solicitar los reportes del hospital. Las marcas en el cuerpo de su hija eran visibles, pero nadie las estaba cuestionando. Nadie. Jamie comenzó a hacer capturas de pantalla, a documentar todo. Mandó correos a la policía, llamó a periodistas, se presentó en la estación de policía de Antioch a pedir que reabrieran el caso. Nadie la escuchaba. Fue entonces cuando recurrió a una instancia que muy pocas personas conocen, el Community Review Board, una especie de comité ciudadano que puede revisar casos donde la comunidad cree que hubo irregularidades por parte de la policía. Mandó su caso ahí. Semanas después le enviaron un informe de 47 páginas. El informe revelaba algo escalofriante. En la bolsa plástica que April tenía sobre la cabeza, solo había huellas de Donovan. Lo mismo en la cinta adhesiva que mantenía la bolsa cerrada. Las únicas huellas. No había ni una sola de April. ¿Cómo es posible que alguien se haga daño a sí mismo de esa forma sin dejar sus propias huellas? Jamie no podía más. Llevaba meses cargando con todo eso. Fue entonces cuando tomó una decisión: confrontar a Donovan cara a cara. Lo llamó, le dijo: «Ya lo sé todo. El jueves voy a llevar esto al departamento de casos fríos. Si tienes algo que decirme, dilo ahora». Donovan colgó, pero unas horas después volvió a llamas. Esa noche Donovan confesó. No a la policía, no a un juez, a Jamie. Le dijo que sí, que discutieron, que April lo empujó, que él reaccionó mal, que todo se salió de control, que después, asustado, trató de simular que había sido un suicidio. Esa fue la palabra exacta. Simular. Jamie colapsó, lloró, gritó, pero al mismo tiempo sintió algo parecido al alivio. Porque después de tanto pelear, después de tanto insistir, ahora tenía la verdad en sus manos. Y eso cambió todo. Después de la confesión de Donovan, Jamie sabía que tenía que moverse rápido. Esa llamada no estaba grabada. No era una confesión oficial. Y si no actuaba, podía desaparecer. Así que lo primero que hizo fue recopilar pruebas. Hizo una declaración escrita, anotó palabra por palabra lo que Donovan le había dicho y fue directamente con un abogado. Ese abogado la ayudó a presentar la información en la Fiscalía del Condado de Davidson. Fue entonces cuando el caso se reabrió oficialmente y fue transferido a la unidad de casos fríos. El informe del Community Review Board, junto con la confesión no oficial, fue lo que reactivó todo. Ahora sí, el nombre de April volvió a estar en los escritorios de los investigadores, pero no como un caso cerrado, sino como una posible víctima de homicidio. Donovan, por su parte, había salido de Tennessee. Se había mudado temporalmente a San Antonio, Texas, y eso dificultó todo. Durante semanas se le consideró persona de interés, pero no se giró ninguna orden de arresto. No todavía. Fue recién en junio de 2024 cuando la policía logró reunir suficientes elementos para detenerlo. Lo arrestaron en Texas y lo trasladaron de regreso a Tennessee para enfrentar los cargos. En total, se le imputaron 3 delitos: homicidio imprudente, manipulación de evidencia y reporte falso. En noviembre de ese mismo año, Donovan se declaró culpable, pero lo hizo bajo un acuerdo. Aceptó su responsabilidad a cambio de una pena reducida. Y aquí viene una de las partes más frustrantes de toda esta historia.
En febrero de 2025, fue condenado a solo 2 años de prisión y 8 años de libertad condicional. 2 años. Jamie, al enterarse, sintió una mezcla de emociones imposible de explicar. Por un lado, la verdad había salido a la luz. Su hija no se había quitado la vida, le habían quitado la vida. Pero por otro, el castigo no correspondía al daño. 2 años, ¿eso vale la vida de mi hija?, dijo en una entrevista. Y tenía razón. Desde ese momento, Jamie decidió que no solo iba a pelear por justicia para April, sino también para otras mujeres en situaciones similares. Empezó una campaña pública para que se revisara la sentencia. Solicitó que se reabriera el caso bajo cargos de asesinato en primer grado, pero además empezó a trabajar en algo más grande, una propuesta legislativa. Jamie impulsó lo que ella llamó la Ley April, una iniciativa para evitar que los departamentos de policía cierren casos prematuramente sin una investigación completa, sobre todo en situaciones donde hay evidencia física y testimonios contradictorios. El proyecto aún está en trámite, pero ya ha generado impacto en medios y redes sociales. Además, fundó el Grieve With Me Center, un centro de apoyo para personas que han perdido a familiares en circunstancias injustas. Lo hizo no solo por April, sino porque entendió que muchas madres, padres y hermanos pasan por lo mismo y no tienen los recursos o la fuerza para luchar como ella lo hizo. Aunque el caso de April ya tuvo una resolución judicial, aún hay muchas preguntas sin responder. Y como suele pasar con las muertes que se manejan de forma ambigua desde el principio, las teorías no tardaron en surgir, algunas más sustentadas que otras, pero todas con un punto en común: algo no cuadra. La teoría principal, y la más lógica, es que Donovan actuó en un momento de furia, que la pelea se salió de control, que April intentó defenderse y que él terminó haciéndole daño de forma deliberada. Luego, en lugar de pedir ayuda, intentó encubrirlo. Esta es la versión que encaja con la confesión que le hizo a Jamie y con la evidencia física que se encontró. Pero hay otra teoría que ha cobrado fuerza, especialmente entre personas que conocían a April de cerca: que Donovan no actuó solo. Algunos allegados creen que por la forma en que fue encontrada, la escena fue demasiado limpia, demasiado organizada para haber sido producto de una reacción impulsiva. Esta teoría sugiere que pudo haber recibido ayuda, antes o después del hecho, para encubrir lo que pasó. También hay quienes señalan que las autoridades no actuaron con la debida diligencia no solo por negligencia, sino por conexiones locales. Recordemos que la policía cerró el caso como suicidio sin realizar una autopsia completa, sin tomar muestras forenses clave, sin interrogar a fondo a Donovan. ¿Por qué tanta prisa? Y luego están las preguntas emocionales, las que no se responden con pruebas sino con intuición. ¿Por qué April, que acababa de invertir en su negocio, que tenía planes de viaje con sus hijos, que estaba a punto de separarse, haría algo así esa noche? ¿Por qué dejaría todo eso atrás sin una señal clara? Jamie lo dice todo el tiempo: mi hija no se quitó la vida, alguien se la quitó, y por eso sigue luchando, porque aunque Donovan fue condenado, la justicia emocional, la justicia real, esa todavía está en construcción. Hoy, el caso de April Holt no solo representa una tragedia personal, se ha convertido en un símbolo de lo que pasa cuando las instituciones fallan, cuando el sistema se cierra antes de tiempo, cuando una madre tiene que convertirse en detective para que alguien le escuche. Y es también un recordatorio para todas las personas que están pasando por algo parecido. No están solas. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Porque el amor, como el de Jamie por April, no se rinde. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, ayúdanos a que más personas la conozcan. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos documentales. Déjanos en los comentarios qué opinas del caso de April Holt y si crees que se hizo justicia. Gracias por acompañarnos.